¿Qué tal están? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a continuar con toda la información. No es el momento de saber qué es lo que ha pasado en el Consejo de Gobierno vasco, que se reúne todos los martes en Lakua, qué es lo que ha pasado en el Consejo de Ministros, que se reúne todos los martes en Moncloa, con la aprobación de reales decretos, y sobre todo qué es lo que está pasando con el coronavirus, con la vacunación y con lo que nos mantiene ocupados desde el año pasado. A modo introductorio, decir que Euskadi suma 908 nuevos casos de coronavirus, con una tasa de positividad que está bajando del 6,9%. Vamos a escuchar en primer lugar a la consejera que esta mañana ha intervenido tras este Consejo de Gobierno, aportando los datos de la COVID-19. Durante la jornada de ayer se realizaron 13.184 pruebas diagnósticas, de las que 908 resultaron positivas, 112 en Araba, 527 en Vizcaya, 259 en Guipúzcoa y 10 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días sigue ascendiendo, pero hoy se sitúa en 667,65 por 100.000 habitantes. Es cierto que todavía la fase es ascendente en la curva, pero comenzamos a observar una ralentización en los incrementos del número de contagios. De hecho, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, ha disminuido. Hoy este índice es de 1 en Euskadi. Pero les pido prudencia. Es un momento de gran incertidumbre para hacer predicciones sobre la evolución, por lo que se debe de mantener muy alerta y muy prudente cualquier consideración al respecto. Además, no podemos perder de vista que el aumento en el número de contagios debidos a la variante británica podría provocar incrementos significativos en la incidencia. En estos momentos nos constan 109 casos de cepa británica. Son 109 casos de cepa británica. Es lo que estábamos apuntando aquí tras conocer los datos del coronavirus en las últimas 24 horas. Vamos a verlo reflejado en la tabla, estos contagios a los que daba lectura la consejera Gotzone Sagardui, que son 908 nuevos casos, en Araba 112, en Vizcaya 527 y en Guipúzcoa 259. Enseguida escucharemos también a Fernando Simón, al coordinador de emergencias del Ministerio de Interior, informando sobre los datos de contagios en todo el Estado. Ahora es interesante también conocer qué es lo que está pasando en nuestros municipios y luego también la situación en los hospitales. En total de 91 son los municipios vascos que mantienen cerrados o clausurados sus bares desde este martes, y además en los que está suspendido la realización del deporte escolar. Vamos con la lista de columna de la derecha. Municipios en rojo: Abadiño, que suma 6 nuevos positivos, Amorebieta 7, 3 en Arrigorriaga, 6 en Balmaseda, 13 en Basauri, 14 en Bermeo, Derio, que suma 10, 13 en Durango, 1 en Elorrio, 6 más en Ermua, 11 en Galdakao, 9 en Guernica, 8 en Güeñes, 2 Lekeitio, 1 Marquina, 7 Munguía, 11 en Sopela, ninguno en Zalla, pero se mantiene en números rojos. Nos trasladamos a la columna de nuestros municipios. Encabezando la lista tenemos a Bilbao con 186 contagios en las últimas 24 horas, le sigue Baracaldo con 28, 4 en Sestao, 15 Portugalete y 1 menos en Santurce, 6 en Trapagarán, 3 en Ortuella. Abanto, que aguanta sin subir al nivel rojo, suma 3 nuevos positivos. Musquis otra vez suma 5 nuevos positivos, ninguno Ziérbena, 7 sí Erandio, 17 Leioa, y terminamos en Guecho
con 55 nuevos positivos. Ya ven cómo está la lista. Sin embargo, todos, tanto Gochone Sagardui como Fernando Simón, apuntan como que ya estamos llegando al pico y a partir de ahora todo sería descenso. Lógicamente, pues hemos vivido las consecuencias de la Navidad y esto se ha notado. Sin embargo, ahí está el tema de las vacunas y es una de las cuestiones que ha abordado también la consejera Gochone Sagardui, segunda dosis asegurada. Vamos a conocer la situación del proceso de vacunación aquí en Euskadi. Puedo decir que Euskadi han recibido la primera dosis 45.883 personas. Por otro lado, 14.657 personas han recibido la segunda dosis. En lo que a la plantilla de Osakidetza se refiere, 11.616 profesionales ya han recibido la primera dosis y 169 de estos han obtenido la segunda. Esto significa que el 27,67% de los profesionales de Osakidetza han recibido la vacuna. O dicho de otra manera, más de 1 de cada 4 profesionales de Osakidetza ya han recibido la primera dosis. Esta semana seguimos dando cumplimiento al calendario de vacunación, administrando la segunda dosis en el ámbito sociosanitario y continuaremos administrando la primera dosis al personal sanitario de primera línea de Osakidetza. Dicho todo esto, no me queda sino insistir en la necesidad de cumplir con las medidas de protección. Está en nuestras manos frenar la expansión de la pandemia. Y también sobre la vacunación, lógicamente, tenía que hablar, como decimos, el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en su comparecencia de los lunes por la tarde. Además de dar los datos, ha hablado de que está preocupado, esto es un apartado, porque se cumplan las medidas preventivas de forma correcta, las medidas preventivas y las medidas restrictivas. Pero además, respecto a la vacunación, ha hecho como una petición para que lleguen todas las vacunas necesarias para que se puedan cumplir los objetivos de vacunar al 80% de los mayores de 80 años a finales de marzo. Yo creo que es ya Vox Populi que todos los países del mundo estamos tratando de conseguir el mayor número de vacunas, de dosis de vacuna posible. Por lo tanto, cualquier recorte, desde luego, no es bienvenido. En España tenemos una capacidad de aplicar muchas más dosis de las que estamos recibiendo. Por lo tanto, si el recorte viniera cuando tenemos todas las dosis que podemos aplicar, pues bueno, el impacto sería menor. Pero si el recorte viene cuando todavía tenemos margen para aplicar muchas más, pues desde luego no es bienvenido. En todo caso, el número de dosis que va a enviar AstraZeneca va a ser un incremento importante, muy importante. De hecho, si no recuerdo mal, va a prácticamente duplicar las que estamos recibiendo ahora. Con lo cual, desde el punto de vista del control de la epidemia, el número de personas vacunadas, vamos a incrementar mucho. No todo lo que quisiéramos, pero vamos a incrementar mucho y esperemos que este recorte inicial se compense rápidamente en las siguientes semanas como está previsto. Además, tenemos la opción de más vacunas, de más casas comerciales que llegarían también, esperemos que en breve. Hay ahora mismo alguna otra que probablemente solicitará la acreditación en breve y tendremos a lo mejor acceso a alguna otra. En todo caso, todo esto va a favorecer el conseguir los objetivos de vacunación. Quizás no con antelación a los tiempos previstos, pero sí más o menos en los tiempos previstos. Ahora mismo el objetivo de vacunar al 80% de los mayores de 80 años, si no recuerdo mal, es para final de marzo, primeros de abril. Yo creo que tenemos que también entender que hay que dar cierto margen de flexibilidad a estos datos, a estos objetivos. Con las dosis que se están recibiendo actualmente, sin incluir las de AstraZeneca, podríamos probablemente llegar a esas cifras.
El objetivo es vacunar, seguir vacunando con la intensidad que se está haciendo ahora y con la calidad con la que se está haciendo ahora. Yo creo que si se consigue hacer con las dosis disponibles actualmente y que van a ir llegando progresivamente en estas semanas, podríamos llegar poco más o menos a esos datos que estamos observando. Las de AstraZeneca tendremos que ver si son además aplicables o no a diferentes grupos de edad. Si no son aplicables a los grupos de edad prioritarios para vacunar al 80% hacia final de marzo, primeros de abril, se aplicarán a otros grupos, lo cual nos ayudará a empezar a conseguir el siguiente hito, que es quizás el más importante, que es el de tener vacunada o inmunizado al 70% de la población hacia principios del verano. Principios del verano es final de junio, primeros de julio, puede ser final de julio, pero todas estas dosis que van llegando, las de AstraZeneca, si no se pueden aplicar a los mayores, empezarán a ayudarnos a conseguir ese segundo objetivo, que es a priori más importante. Muchas gracias. Perdona, si me permites, me gustaría, he olvidado hacerlo al principio, pero creo que es de ley el hacer un comentario sobre algo que dije el lunes pasado. El lunes pasado, no recuerdo quién, hubo una pregunta sobre unas fiestas en unas discotecas en Madrid, y yo creo que las personas que viven en Madrid entenderán por qué me equivoqué. Comenté que se debían a la discoteca Pacha. Quiero desdecirme de aquello. Esa discoteca no es una discoteca Pachá. Pachá está respondiendo perfectamente a todas las solicitudes de control de riesgos, y si no me equivoco tiene cerradas ahora mismo sus discotecas y está haciendo un buen trabajo para ayudarnos a todos a controlar la epidemia o a reducir los riesgos asociados a la epidemia. Y quería pedir perdón, fue un error mío y simplemente eso. Dicho eso, sí que lo que no podemos es confundir perdón para reconocer un error que cometí con el hecho de que este tipo de fiestas no se deben repetir. Son fiestas de alto riesgo, son situaciones de alto riesgo, y yo creo que todos somos conscientes de que ahora mismo no estamos en una situación de exponer a nadie a estos riesgos excesivos. Bueno, pues ahí han escuchado de forma pormenorizada la intervención de Fernando Simón, del coordinador de emergencias. Volvemos a Euskadi, porque Gotzone Sagardui, la consejera, también se ha hecho eco de una queja que también transmitíamos ayer mismo en el informativo, y era la de los sanitarios del sector privado que pedían ser incorporados en la estrategia de vacunación como profesionales de primera línea. Escuchamos lo que hoy mismo decía la consejera tras el Consejo de Gobierno vasco. En la sanidad privada por el momento no hemos empezado la vacunación. Lo que hemos establecido ya es contacto con las clínicas privadas, por ejemplo, para conocer e ir determinando el personal de primera línea que trabaja en las mismas. Cuando finalicemos el proceso de vacunación de la primera línea de profesionales en Osakidetza, iniciaremos el proceso de vacunación de esa primera línea en la asistencia privada. Completamos, por tanto, ahora esta información con el representante de la sección sindical de SATSE en Zorrozaurre, IMQ Zorrozaurre, Sergio Fernández. Arratsaldeon, Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabas de escuchar a la consejera de alguna forma responder a esa petición que habéis hecho desde la sanidad privada, no solamente Zorrozaurre, también Quirón y también en algún hospital de Guipúzcoa, en concreto la Policlínica de Guipúzcoa. ¿Cómo valoráis en principio esta respuesta? Y no sé si habéis tenido comunicación directa por parte de la consejería. No, nosotros no hemos hablado directamente con la consejería. Ayer hicimos una denuncia diciendo un poco que queremos un trato igualitario. Nosotros al final somos trabajadores de la sanidad vasca, que la compone tanto la sanidad pública como la sanidad privada. Y lo que estamos reivindicando es que si lo que hacen es vacunar a la primera línea de la sanidad pública, queremos que se nos haga a la vez. ¿Por qué? Porque somos igual de personal sanitario, vemos igual de pacientes COVID y trabajamos en las mismas condiciones.
¿Somos más pequeños? Sí, es verdad, pero también tenemos menos personal y, por tanto, lo que queremos es un trato igualitario. Es decir, si Osakidetza vacuna al 20% de la primera línea, pues queremos que esto sea igual, que se vacune al 20% de la primera línea de la sanidad privada. Hasta ahora, porque parece que la situación se podría reconducir, según estas explicaciones de la consejera, pero hasta ahora, dentro de la estrategia de vacunación, ¿en qué grupo estabais incluidos? Pues en ninguno, porque no nos tenían incluidos, estábamos fuera de la vacunación de la sanidad. Se supone que nosotros tenemos gente de primera línea y gente de otras líneas. Entonces, si ahora están con la primera línea de la vacunación, que sería, pues sobre todo urgencias, UCI, plantas COVID, otros departamentos que ven pacientes COVID que están en primera línea, lo que nosotros pedimos es un trato igualitario y que se vacune a esas personas, a esos trabajadores que trabajan en esa primera línea, igual que se está haciendo en Osakidetza. En el caso del hospital donde estás tú, que es Zorrozaurre, pero también en Quirón y en la Policlínica de Guipúzcoa, ¿se atienden a personas COVID? Perdona, se me ha cortado un poquito. Sí, En caso de la Policlínica, no sé, yo te hablo desde la clínica IMQ Zorrozaurre de Bilbao. Sí. Eso es, claro que se atienden pacientes COVID. Eso es. Se atienden desde el primer día, desde marzo. Y lo que es más, nosotros somos dos centros, uno es IMQ Zorrozaurre y otro sería IMQ Virgen Blanca. La Virgen Blanca estuvo entregada a Osakidetza durante 2 meses para atender pacientes COVID. En Zorrozaurre vemos todos los días pacientes COVID, tanto en la urgencia como en la UCI, como hospitalizados. Hay una planta dedicada solamente a pacientes COVID ingresados. Entonces, yo creo que se debería de dar ese trato para que todos que formamos parte de la sanidad vasca, pues podamos estar protegidos ante esta pandemia. Sí, porque recuerdo que en la primera parte de la epidemia se solicitaba la colaboración de los hospitales privados y, de hecho, Osakidetza derivaba pacientes a estos hospitales, ¿no? Y en concreto a IMQ Zorrozaurre. Hola, Sergio. Hola. Hola, es que se me corta un poco, ¿eh? Vale, vale. No te he escuchado la última parte de la pregunta. Sí, voy a hacer preguntas muy breves para evitar que se corte. Quiero decir, durante la primera parte de la pandemia os derivaron Osakidetza enfermos con COVID a Zorrozaurre. Sí, durante la primera parte de la pandemia tuvimos, sobre todo, nosotros en Zorrozaurre veíamos pacientes como un hospital normal, que venía gente del igualatorio, que venía a que les atendiésemos sus síntomas de COVID y sus procesos, gente que ingresaba, gente que se iba a casa, gente que acababa ingresada en UCI, y sí que es verdad que incluso se llegó a... Osakidetza cogió parte no cogió, toda la Virgen Blanca para ellos, para poder ingresar y hacer otra parte extensible del hospital de Basurto, en el cual hubo pacientes ingresados de Osakidetza en la clínica Virgen Blanca, por ejemplo. Y durante todo el proceso, durante todo el estado de la pandemia, hemos seguido viendo pacientes en Zorrozaurre. Eso no ha parado nunca. Con la primera ola, la segunda y esta tercera ola, que está siendo más importante casi que la primera. ¿Os han derivado en esta tercera ola pacientes o todavía no? Perdón, no te he escuchado muy bien, ¿eh? Vale. Ahora, en esta tercera ola, ¿os han llamado para derivaros pacientes de Osakidetza de la pública a la privada? No, ahora no estamos mandando pacientes de la pública a la privada. Estamos recibiendo pacientes normales, normales en el sentido de gente que viene a urgencias Sí, efectivamente. Es que te estamos perdiendo a ti también, Sergio, pero es que tengo ganas todavía de preguntarte más cosas. Cuando empezó... ¿Ahora me escuchas, Sergio? No, parece que hemos perdido la... Sergio, ¿me oyes? Más o menos. Pues una última pregunta. ¿Cómo andáis de EPIs? ¿Tuvisteis problemas al inicio de la pandemia para disponer de material? Pues tuvimos muchos problemas al principio de la pandemia para disponer de EPIs.
No sé si os acordáis que al principio de la pandemia hubo un estado de alarma en el que nadie, ninguna empresa podía comprar ningún EPI porque todo estaba bajo el paraguas en este caso, del gobierno vasco y Sí, no, el departamento. Y nosotros ninguna mascarilla, sobre todo al principio. Luego, un poco más adelante, recibimos alguna cosa, pero la mayor parte del tiempo no recibimos ningún EPI, solamente con lo que teníamos nosotros. Es más, tampoco podíamos comprar fuera porque no se permitía, era ilegal. Tú tenías que pedir al Departamento de Sanidad, que era el que distribuía los EPIs, y no nos daban nada. Solamente sobrevivimos un poco con lo que teníamos y con bolsas de basura y con otro tipo reutilizando mascarillas para poder estar un poco protegidos. Ahora sí que es verdad que ya no es como antes, sí que tenemos más material, tenemos EPIs y tenemos, creo que, material suficiente como para aguantar esta tercera ola. Y además que con la posibilidad de hacer test allí mismo, ¿qué tipo de test hacéis? ¿La PCR, antígenos? Hacemos todos, hacemos PCR, hacemos antígeno y también anticuerpos en sangre si es que hace falta. Pero la mayor parte que se hace son antígenos y PCRs. Resumiendo, me gustaría, por favor, Israel, la petición que hacéis al Departamento de Salud. Entiendo que la vacuna que os solicitáis es Moderna, es la que está destinada para el colectivo de los sanitarios, ¿no? Nosotros no es que digamos una vacuna u otra, sino que simplemente que nos vacunen en las mismas condiciones que se está vacunando en la primera línea de Osakidetza. No queremos ni más ni solamente de un trato igualitario, que hasta ahora, hasta que no hemos empezado a protestar un poquito y decir, oye, aquí también estamos nosotros, nadie nos ha hecho caso. Sergio, pues a ver si tenéis suerte. Mañana comparece en sede parlamentaria, como todos los miércoles, la consejera de Salud y es probable que uno de los temas que salga a debate sea el de vacunar a los sanitarios de hospitales privados en las mismas condiciones que los de los hospitales públicos. Gracias por aportarnos toda esta información. Vale. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias a Sergio del igualatorio IMQ Zorro Zaurre. Ya han escuchado cuál es la petición, pero no solamente de este hospital, también de Quirón Salud y de la Policlínica de Guipúzcoa. Porque de hospitales estábamos hablando, porque es que el tema de la presión hospitalaria, hoy también lo ha dicho la consejera. Por ejemplo, Basurto, Cruces, Donosti y algún otro hospital más están, ella lo llama, pueden estar reprogramando su actividad en el ámbito quirúrgico. Y esto, el lenguaje que todos conocemos, quiere decir que se están retrasando operaciones. La escuchamos. Es cierto que todavía la fase es ascendente en la curva, pero comenzamos a observar una ralentización en los incrementos del número de contagios. De hecho, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, ha disminuido. Hoy este índice es de 1 en Euskadi. Pero les pido prudencia. Es un momento de gran incertidumbre. El número de casos activos en estos momentos es de 9.270. Respecto a la atención asistencial, la atención sanitaria, tenemos que decir, por un lado, y hay que hablar claramente de ello, que en Euskadi la asistencia sanitaria está garantizada. Osakidetza seguirá atendiendo, como lo está haciendo, a toda persona que lo necesite todos los días. Sí es cierto que la situación está tensionada en estos momentos, hemos dado datos sobre el número de hospitalizaciones, sobre la ocupación de las UCIs, también en la atención primaria hay un incremento de consultas y
Esto lo que puede requerirnos es una priorización de los recursos, atendiendo siempre a lo urgente y tratando de reprogramar aquello que no tenga esa urgencia. Es cierto que algunos de nuestros hospitales, como Basurto, Cruces, Galdácano, Elúa o Donostia, que son quienes tienen la situación más tensionada, Zumárraga, pueden estar reprogramando parte, que no toda, parte de su actividad, fundamentalmente en el ámbito quirúrgico. Respecto a la colaboración con las privadas, con la red privada, es una colaboración permanente entre Osakidetza y la red privada de Euskadi. Esto ha existido siempre, en todo momento. Nos mantenemos en esa colaboración. Ya tenemos contemplados dentro del plan de contingencia el momento en el que pudiéramos requerir de un incremento de esa colaboración ordinaria y si así llegara, pues así lo haríamos. En cualquier caso, como les digo, lo que sí hay que dejar bien claro es que la asistencia sanitaria en Euskadi sigue estando garantizada para el conjunto de la población. Bueno, pues ahí tienen los datos de que se están reprogramando, es decir, que se están retrasando operaciones en los hospitales. No tanto, lo comentábamos el otro día con un cirujano del hospital de Basurto en este mismo programa, no tanto por el tema de los quirófanos como por la necesidad de las camas. Lógicamente, si una operación es primordial, es urgente, se va a realizar. Si es una operación que puede retrasarse, pero que además tiene un posoperatorio de que durante varios días se va a ocupar una cama, esa den por hecho que se va a retrasar. Lo que decía la consejera, 38 pacientes más en la última semana en las camas de UCIs, 10 ingresos de media al día en estados críticos. Hay además 154 pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales que superan el pico de la segunda ola, que fue después de las vacaciones de verano, y que estaban 146 pacientes. Ahora tenemos 154. Advertido, cada contagio tiene su impacto posterior en el ámbito de la asistencia, es decir, hay un contagio por COVID. Si es asintomático o no tiene muchos síntomas, pues se queda en casa. Si empieza ya con las fatigas, con los síntomas habituales de COVID, se le ingresa en el hospital, está en planta y luego es cuando pasa, y además dice, de 10 a 14 días a UCIs, a las plantas UCIs. Entonces, lo que decía ella además, reconoce que cuentan que van a tener en los hospitales un febrero intenso. ¡Wow! Estos son algunos de los detalles que nos interesa saber del tema hospitalario. Como decimos, consejera de Salud Gotzone Sagardui ha intervenido tras la reunión del Consejo de Gobierno vasco que se celebraba esta mañana y como todos los martes, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu y con la presencia de todos los consejeros. En este Consejo de Gobierno se aprobaba además otro tipo de cuestiones, por ejemplo, la orden que regula las ayudas del programa Bikaintek para la contratación de personal doctorado y la realización de doctorados industriales en proyectos de I+D en las empresas vascas. El objetivo del programa Bikaintek es apoyar la incorporación de personas investigadores al tejido empresarial vasco con el fin de contribuir a incrementar la competitividad empresarial de Euskadi. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Bueno, el programa Bikaintek que comentaba facilitará la contratación de más de 70 personas en dos programas distintos o en dos formatos distintos, vamos a decir, dentro del mismo programa. El objetivo principal del Gobierno en este caso es que se produzca un aumento de la I+D en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido empresarial, y para ello hace falta que además de la voluntad de financiarlo, existan personas que entiendan el proceso de I+D, de la metodología
metodología de cómo se desarrolla en otros países, y para eso requerimos contratar personas que ya han elaborado esa metodología, que son doctores y que bueno, pueden facilitar esa comprensión de cómo hay que llevar adelante la I+D. Y por tanto lo que facilitamos es la contratación de personas doctoras en el tejido productivo, en el tejido industrial, bien en la propia empresa o en sus unidades de I+D, y por otra parte un segundo modo de intentar producir esa transferencia hacia la industria es la de facilitar la realización de tesis doctorales de carácter industrial. Se desarrollan en la universidad, en centros tecnológicos, pero siempre bajo un proyecto industrial con una metodología más dedicada a esa transferencia de la I+D y con un proyecto que son las empresas las que lo definen. Más o menos prevemos que vamos a contratar 45 personas que ya son doctoras, con unos contratos de 3 años de duración, y entre 25 y 30 personas para realizar la tesis doctoral. En este caso son contratos de 4 años de duración, porque pretendemos asociarnos y tratar de fomentar ese trabajo en los periodos que se definen en el ámbito universitario, que son la realización de tesis en 4 años. Por tanto, queremos aumentar la competitividad industrial y ayudarles a que también la I+D no se realice solamente a través de contratos directos, sino que tengamos personas incorporadas, bien formadas, trabajando en ese tipo de proyectos. Vamos a dedicar a este programa 5.600.000 euros y por hacer un pequeño análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, en el año 2018 se contrataron 29 personas en cada una de las dos modalidades. En el año 2019 pasaron a contratarse 40 personas 42 en la primera de las modalidades, es decir, en la de título de doctor, y 24 personas realizaron la tesis doctoral, todavía la están realizando. Y en el año 2020, a pesar de ser un año complicado, fueron 41 personas contratadas con el título de doctor y 20 personas se encuentran realizando la tesis doctoral. Por tanto, bueno, creo que es un programa que está siendo muy bien aceptado y que queremos continuar impulsando, porque realmente necesitamos poder medir esa transferencia de tecnología hacia nuestro tejido productivo, y las personas son la mejor manera de poder realizar esa transferencia. Y Arantxa Tapia también ha hablado sobre los despidos que se están produciendo en el tejido económico industrial en Euskadi. En Vizcaya ya saben que está ITP Aero aquí en Barakaldo. Antes hubo despidos en la planta de Zamudio. También ha anunciado más de 100 despidos Tubacex. Arantxa Tapia dice que intenta el Gobierno poner las medidas suficientes para evitar estas situaciones. Nos encontramos en situaciones difíciles. En algunas de las empresas de las que estamos hablando son anuncios, como usted decía, que ya vienen de lejos, son provocados por la situación de los mercados, desde luego, y hay un elemento muy relevante que se acordó el pasado miércoles, es decir, no hace una semana todavía, en la mesa de diálogo social, donde se adoptó el acuerdo de poner en marcha un plan piloto para la recualificación y la reinserción laboral de esas personas que quedan en desempleo. Se inicia o se adoptó la decisión de iniciar ese trabajo con el sector del metal, pero desde luego estas empresas de las que estamos hablando pueden ser algunos de los elementos críticos sobre los cuales empezar a trabajar. Esas personas pueden ser algunas de las personas con las que se pueda empezar a trabajar. Y no tenemos que olvidar que siempre apelamos a algo que creo que lo tenemos que recordar siempre, y es que en este tipo de situaciones tiene que darse el máximo acuerdo entre la parte de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores que están representando precisamente a todo el colectivo, y la parte de la empresa, la dirección y la propiedad. De tal manera que si se tiene que poner en marcha algún tipo de ERE, sea de la forma menos traumática posible y se busquen todo tipo de herramientas y todo tipo de soluciones alternativas que permitan que ese ERE, en caso de ser necesario, sea el mínimo posible.
Bueno, pues esta intervención de la consejera de Desarrollo Económico viene a cuento que hoy se han dado a conocer los datos del paro. En el mes de enero, en lo que a Euskadi se refiere, ha llegado hasta las 130.730 personas. Supone un incremento de un 1,15%. En realidad son 1.490 personas más que en diciembre del 2020 y 13.000 más que en enero de este mismo año, del 2020, es decir, 13.000 personas más que hace un año. Viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, considera que el dato del paro sigue siendo preocupante, aunque sea habitual este aumento en este mes, y aunque estadísticamente, dice, sea incluso el tercer enero del mejor comportamiento en los últimos 15 años. Bueno, pues ¿cómo han sido los datos de desempleo en estos años anteriores? Bueno, en definitiva, que el paro sube 1,15%, las personas desempleadas 130.000, y lo explica Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo. Hoy hemos sabido que hay 130.730 personas en Euskadi que no tienen empleo, que lo buscan y no lo encuentran. Se trata de 1.490 personas más que en diciembre. Y aunque lo habitual es que en enero el desempleo siempre aumente respecto del mes anterior, y aunque estadísticamente sea incluso el tercer enero de mejor comportamiento en 15 años, el Departamento de Trabajo y Empleo sigue centrado en esas decenas de miles de personas a las que debemos buscarles una oportunidad. El paro asciende en enero cuando se avecinan periodos de crisis, cuando estamos en crisis y también en épocas expansivas. El incremento del 1,15% que se produce este mes, cuando según todos los análisis vivimos la mayor crisis en 8 décadas, es un dato muy preocupante. Pero a la vez es una razón para volver a confiar en la capacidad de resistencia que está mostrando la economía vasca. Lo hemos visto en los 4 meses anteriores, en los que el paro empezó a descender desde que se abrieron las oportunidades de recuperar cierta actividad económica que la pandemia obligó a paralizar. Y lo vemos en este enero, que siendo siempre un mes malo para el empleo, no alcanza los niveles de destrucción que se vieron en la crisis de hace una década. Sin duda alguna, los ERTEs están siendo la herramienta más eficaz para proteger los puestos de trabajo mientras se mantengan los riesgos que provoca un factor totalmente externo, como es el coronavirus. Pero esos ERTEs son más que un muro de contención, son un compromiso neto por no destruir empleo al que los gobiernos debemos corresponder. Para hacerlo tenemos en cuenta las referencias de fondo que nos ofrecen los datos de enero. Uno de ellos es que los servicios en general y la hostelería en particular ofrecen los peores datos, pero que crece el empleo en la construcción y en la industria, donde Euskadi sigue demostrando un gran potencial. Con todo, hay sectores industriales que pasan por dificultades, que ya se apuntaban incluso antes de la pandemia, como los que afectan a los sectores aeronáutico o de automoción. Y para ello hemos acordado con los agentes sociales un programa de recualificación y recolocación para aprovechar toda su experiencia y formación y reorientarles hacia esas empresas que apuntan un crecimiento en su horizonte. Otro dato relevante es que, aunque hay una ligera corrección, se mantiene la debilidad estructural en la contratación. El 91% de los contratos son temporales. El paro de larga duración también ha crecido en un 21% y vamos a abordarlo con programas de formación y activación específicos para las personas que llevan mucho tiempo en desempleo. Y por último, la contención en el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos, que suben ligeramente en 69 personas, como reflejo de la extensión de redes de protección donde la renta de garantía es el último recurso. Sobre estas cuestiones estructurales es sobre las que tenemos que volcar los esfuerzos para que la salida de la crisis aproveche todos los resortes y fortalezas que está demostrando nuestro tejido productivo y nuestro modelo de cohesión social. Y es ahí donde se vuelcan los esfuerzos del Departamento, con el objetivo de recuperar a quienes han perdido su empleo o temen hacerlo, y no dejar a nadie atrás. En los presupuestos de este año, de 2021, se articulan medidas novedosas en este sentido que se deben reflejar en una salida consistente. Los datos de desempleo que estamos conociendo en Euskadi estos 5 meses son malos, pero no en la medida en que se había previsto a tenor de la dimensión de la caída económica.
La extensión de la vacunación y la progresiva recuperación de la actividad económica deben ser acompañados de medidas de rescate de las personas trabajadoras que han perdido el empleo en estos meses. Y en eso es en lo que trabaja el Gobierno vasco. De los datos de desempleo en Euskadi, que son 130.730 personas, queríamos o nos pedían que les dijéramos los datos de Vizcaya. Pues en Vizcaya el número de desempleados que ha aumentado en un mes, en el mes de enero, es de 499 personas más en el paro en el mes de enero que en el mes de diciembre del 2020. Precisamente es que me estoy acordando que es este mes de enero, bueno, ahora mismo, en el que se ha hecho efectivo el ERE a los trabajadores de ITP. También tenemos los datos de España. En el conjunto del Estado el paro ha subido en 76.216 personas en enero. Esto supone el 1,8%. El desempleo aumenta sobre todo en el sector servicios, lógicamente es el más afectado por todas las restricciones. Estamos hablando del turismo, del comercio, de la hostelería. Los datos, la actualización de los datos la da el secretario de Estado de Empleo, que se llama Joaquín Pérez Rey. Y él también enmarcaba los malos datos de enero en que es algo habitual durante todos los años. Vamos a escucharla. En este enero, en 2021, con los efectos de la pandemia y con las restricciones a la actividad para controlar la tercera ola en la que nos hallamos inmersos, el número de personas en paro aumentó en 76.216, mientras, y este es un dato bastante significativo, que en enero de hace un año, en enero 2020, el incremento lo fue de 90.248 personas. El de 2021, de hecho, es el cuarto mes de enero con un menor aumento de desempleo desde 2008 y se sitúa en 34.000 personas por debajo del aumento medio del paro registrado en un mes de enero desde 2008. El aumento del desempleo es siempre una mala noticia, no hay ninguna duda. El dato de enero empeora el principal problema económico y social que tiene nuestro país y además se ve agravado por los efectos de la crisis sanitaria en la economía. En este escenario de crisis, la evolución del paro hay que calificarla de mesurada, en especial si se compara con lo que nos ha sucedido en crisis anteriores, ¿no? En especial si hacemos una nítida comparación entre la crisis más grande y más reciente, la crisis financiera, y la que ahora nos asola como consecuencia de la crisis sanitaria o de la enfermedad de la COVID. La semana pasada, también lo conocen, se publicaron los datos de la EPA y el PIB de Contabilidad Nacional, que reflejan muy bien lo que ha ocurrido en la economía y en el empleo durante esta crisis de la COVID. La crisis sanitaria y las medidas de restricción de la actividad adoptadas para proteger la salud y la vida de las personas han provocado una caída en el PIB sin precedentes en nuestra historia. En 2020, la producción de bienes y servicios ha caído un 11%, un 11%. Para darnos idea de la gravedad de esta caída, basta recordar que entre 2008 y 2013, es decir, en los años centrales de la crisis financiera, el Producto Interior Bruto cayó el 8,8%. En 2020, en un solo año, la caída del producto fue muy superior a la sufrida en los 6 años de recesión de la crisis financiera. Sin embargo, hay una enorme diferencia, que es la que nos gustaría destacar en este momento. Una enorme diferencia entre lo que ocurrió entonces y lo que sucede ahora. Esa diferencia es la evolución del empleo. Entre 2008 y 2013, la afiliación a la Seguridad Social se redujo el 15,7%, mientras que en 2020 lo fue solo en el 1,9%. El secretario de Estado de Seguridad Social nos advertía en la rueda de prensa del mes anterior que en cifras absolutas en la crisis financiera perdimos 3.334.304 afiliados y en 2020 esta pérdida fue de 360.000
personas. Hasta ahora, en España, las caídas del Producto Interior Bruto siempre provocaron una caída todavía mayor del empleo y esta vez hemos logrado romper esa relación. En la crisis financiera, cada punto de caída del Producto Interior Bruto se transformó en una reducción de 1,7 puntos en el empleo. En 2020, por cada punto perdido de PIB, el empleo cayó 0,17 puntos. Esto es 10 veces menos. Esta es una transformación radical, si me lo permiten, en la respuesta que hemos dado a la crisis, en la respuesta que hemos dado a la recesión, que ha evitado que el desplome en la actividad se traslade a un desmoronamiento del empleo. Naturalmente, se trata de circunstancias diferentes, pero si en 2020 hubiéramos mantenido la relación entre PIB y empleo, hubiera sido la misma que en la crisis, la misma que en la crisis financiera. Si esa relación entre PIB y destrucción de empleo se hubiera mantenido en aquellos términos, habríamos perdido, podríamos hacer una estimación de haber perdido hasta 3,2 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sirve, por tanto, esta cifra para cuantificar los efectos positivos que han tenido las medidas para proteger el empleo que han puesto en marcha la sociedad española en su conjunto, las empresas, las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales y el Gobierno a través del diálogo social. Gracias a esta menor destrucción del empleo, el paro aumentó de forma contenida y muy por debajo de lo que sucedió en la crisis anterior. Tengan en cuenta que la tasa anual de paro de 2020 se situó en el 15,5%, una cifra que está por debajo de la media de la serie histórica de nuestro país, que es del 17,1%. Es un dato que hay que remarcar y que me gustaría, a fuerza de ser insistente, clarificarlo o subrayarlo. En el año en que se ha registrado la mayor caída del PIB de nuestra historia, la tasa de paro apenas se incrementó en 1,4 puntos en comparación con lo que sucedió en el año 2019. De hecho, en tasa media anual, 2020 es el tercer año con la menor tasa de paro desde 2008. Una situación que contrasta con lo sucedido en los años de la crisis financiera, lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero recuerden que en 2013 la tasa media de paro alcanzó el 26,1%, la cifra más alta de la serie histórica, con un crecimiento muy acelerado que aumentó en 18 puntos desde 2017 hasta 2013. Expresado en cifras absolutas, en la crisis financiera el número de personas en paro aumentó en más de 4 millones y ahora, en plena crisis COVID, con muchas restricciones a la actividad normalizada de las empresas, la EPA ha estimado el desempleo en un incremento de 283.000 personas en media anual. Esta podríamos calificar reacción alternativa del empleo, se refleja en la enorme diferencia entre las cifras de desempleo de la crisis financiera con la que sufrimos en la actualidad. Hoy están en paro 3,7 millones de personas, una cifra muy elevada, dolorosa, que nos hace comprender la angustia de quien se encuentra en esta situación, pero incluso una cifra no aceptable, inaceptable, es casi la mitad de los algo más de 6 millones de personas que estaban en esta situación en 2013. Vamos, que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Venía a decir que durante la crisis financiera del 2008, 9, 10, era de 6 millones y ahora tenemos 3,7 millones de parados. Desde luego una cifra muy preocupante. Venga, cambiamos de asunto, volvemos a Vizcaya porque queremos saber qué es lo que ha pasado o lo que está pasando en la estación de Renfe en Ortuella, igual incluso en alguna otra estación con actos vandálicos y amenazas a los trabajadores. Hablamos con José Luis Arregui, secretario del Comité de Empresa de Renfe. Arratsaldeon, José Luis, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. En concreto denunciáis las agresiones sufridas por 3 trabajadores el pasado 21 de enero en Ortuella, en la estación de Ortuella. ¿Qué ocurrió, José Luis? El día 21 lo que ocurrió fue que había 3 trabajadores, estaba el interventor en ruta, estaba el maquinista y estaba el vigilante jurado. Entonces, cuando el interventor en ruta fue a solicitar los billetes a 2
a dos personas, estas dos personas en una actitud agresiva, lo que hicieron fue agredir en primer lugar al interventor en ruta, posteriormente agredieron al maquinista que se encontraba también en el vehículo y después agredieron al vigilante jurado. Y les amenazaron con unos objetos punzantes. Entonces, estos compañeros lo que hicieron fue inmediatamente llamar a la Ertzaintza para que se presentara y bueno, los agresores salieron huyendo. ¿Estamos hablando, José Luis, de un caso aislado o es un caso que se está repitiendo? No es aislado. O sea, desde un tiempo a esta parte lo que estamos viendo es que hay una falta de seguridad en lo que podríamos llamar lo que es el ferrocarril en Renfe. Y bueno, hay menos medios que había otros años y esto está pues redundando en que hay menos vigilancia y al haber menos vigilancia están aumentando todo este tipo de situaciones conflictivas. Es algo que perdón. Sí, sí. Lo te comentaba que es algo que venimos denunciando pues durante todo el año pues en este caso a la Gerencia de Cercanías, que ponga más medios para evitar que sucedan este tipo de altercados que ponen en peligro pues la seguridad tanto de los viajeros como de los trabajadores. Pero ¿solamente se circunscribe a Ortuella? No, no. Porque al ser dentro del tren entiendo que puede ser en cualquier momento. No, vamos a ver, esta situación en Ortuella ha sido una situación puntual, pero vamos a ver, la falta de seguridad se extiende tanto a la línea C1, C2 y C3 de Renfe y a la línea también de cercanías de ancho métrico. O sea, te vuelvo a repetir, nosotros denunciamos la falta de vigilancia jurada debido a los recortes que se han producido en Renfe y eso lo que hace es pues, que pueda haber conflictividad, pueda aumentar la conflictividad, que es lo que está pasando en este caso. Esa es una de las consecuencias de estos recortes. Respecto, sí. Claro, os puede decir Gerencia de Renfe que hay menos usuarios, menos líneas y que por lo tanto hace falta menos trabajadores y menos medios de seguridad. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ello porque lo que no sabemos, lo que queremos garantizar es evidente que hay menos trenes debido a la pandemia, pero lo que nosotros queremos es garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores. Entonces no entendemos que dependiendo del número de viajeros pueda haber mayor o menor seguridad. Entendemos que siempre tiene que haber la misma seguridad. ¿Están identificados estos agresores? No están identificados. ¿Pero más o menos se sabe el perfil? Sí, bueno, es gente joven, son adolescentes. Sí, el perfil está identificado, sí. Se sabe qué tipo de gente que es. Y además es que coincide que en ese trayecto, en el trayecto entre Baracaldo y Muskiz, es donde más conflictividad está habiendo ahora. O sea, está habiendo grupos de chavales, de gente joven, adolescentes, que se dedican a sabotear los trenes, a apedrear los trenes, a romper las máquinas expendedoras de billetes, a poner en la vía obstáculos y bueno, una serie de cuestiones que están minando la seguridad. Sí, porque leo también en la nota de prensa que han robado las fluorescentes, que rompen las ventanillas de seguridad, que se llevan los martillitos estos para las ventanas estas de emergencia. Así es. Sí, rompen, bueno, en lo último que hubo una unidad de cercanías en la cual estos muchachos se colgaron del techo y rompieron las luces. Y bueno, es habitual que rompan también las ventanas con los martillitos que sirven para romper en caso de emergencia. Es habitual. Igual que es habitual también que grafiteen los trenes. Todas estas situaciones llevamos tiempo denunciándolas porque entendemos que hace falta una mayor seguridad. Se tiene que
concienciar, en este caso entendemos Renfe, con un mayor aporte de seguridad, y también entendemos que en este caso las fuerzas de orden público también se deberían de ayudar, o sea, haciendo un filtro en las estaciones para que tanto la Ertzaintza como las policías locales, pues bueno, para poder identificar a este tipo de personas y, bueno, por lo menos los viajeros que puedan viajar en condiciones de seguridad. Eso te iba a preguntar, José Luis, porque es que además de denunciarlo a la gerencia de Renfe, lógicamente, también eso, a la Ertzaintza, que este tipo de situaciones se están generando y que se están produciendo. Sí, lo último que sabemos, nos comentó la semana pasada la gerencia de cercanías del País Vasco, que el viernes pasado tuvo una reunión precisamente con la Ertzaintza para hablar de todos estos temas. Pero a día de hoy a nosotros, como representantes del comité de empresa, no nos han trasladado cuáles fueron el resultado de la reunión. No sabemos qué es lo que allí hablaron y cuáles son las medidas que se pueden tomar para intentar revertir esta situación. Ya, porque además esto también mina mucho la seguridad de la gente que vaya a coger el tren, ¿eh? Lógicamente, pues esto lo que hace es que el personal que vaya a coger el tren, los viajeros, pues bueno, palpen una sensación de falta de seguridad, que por supuesto que no es buena. Ya, claro. Porque, por cierto, ¿cuándo vuelve a circular el tren Muskiz-Ortuella, Ortuella-Muskiz? Es muy complicado, porque se produjo el día 1 de enero una avería muy importante en las instalaciones debido a un rayo, y entonces tienen que volver digamos, todas las instalaciones eléctricas que existen entre Muskiz y Ortuella, pues las tienen que volver a renovar. Va a ir para largo, va a ser un tema, no me atrevo a decir, porque tampoco soy técnico, pero va a ser un tema largo. En cualquier caso, desde este lunes se ha puesto un servicio de lanzadera por ferrocarril que va desde Ortuella hasta Muskiz. Sí, entró en servicio, creo que fue el pasado 23, un fin de semana. Se retrasó entonces. Se retrasó por problemas técnicos y ha entrado en funcionamiento ayer, lunes, en febrero. Pues fíjate que nosotros pensábamos que era una avería de la catenaria. De esto pues No, que puede pasar, vamos. Pero... Sí, no, que va. Fue muchísimo más complicado. ¿No te atreves? Es una avería importante, muy importante. Sí. No te atreves a darnos fecha, ¿no?, de cuándo será un servicio normal. Ni idea. De momento no soy adivino. No tengo ni idea, pero va para largo, va para largo porque los daños son importantes. Bueno, de todas formas ya hemos avanzado a nuestros espectadores que nos reclamaban un poquito esa información, que ya está ese servicio de lanzadera, no de autobús, sino de tren. No, de ferrocarril. Es cuando las líneas que van desde Bilbao a Ortuella terminan en Ortuella, y en la vía de al lado hay un servicio de lanzadera que única y exclusivamente hace el trayecto entre Ortuella y Muskiz. Bastante más rápido que lo de lanzadera del autobús, por otra parte, ¿eh? Bueno, entendemos que sí, pero tenemos alguna duda, porque pensamos que se podría haber gestionado mejor desde el comité de empresa. Bueno, pues que hoy, sobre todo, lo más importante, que es el tema de la seguridad para los trabajadores que estáis allí en las unidades o en las estaciones, y también, lógicamente, para los usuarios. Pues a ver si se atienden todas esas peticiones y terminamos con esta, llamémosle pseudodelincuencia, que no, delincuencia como tal, y actos vandálicos. Esperemos que sea así. En primer lugar, como tú has comentado, por la seguridad de los viajeros, que es nuestra razón de ser, y luego por la seguridad de los trabajadores, por supuesto. Pues mucho ánimo y estaremos pendientes, o sea que cuando tengáis alguna noticia, algún avance, aquí estamos dispuestos a contarlos. Un abrazo para todo el equipo, para todos los trabajadores. Vale, de acuerdo. Muy buenas tardes. José Luis Arregui, secretario del Comité de Empresa de Renfe, danos la última información sobre estos actos vandálicos que se están sucediendo en las líneas, ya la han oído, 1, 2,
de Renfe, también en alguna más, aunque nosotros al principio pensábamos que era solamente en Ortuella, y además dándonos la última información sobre esta lanzadera de tren que une Muskiz con Ortuella tras esta avería que hace que la línea 2 de Renfe solamente llegue hasta Ortuella, o sea, de Ortuella a Bilbao, pero no hasta Muskiz. Se coge, se baja uno en la estación de Ortuella y coge la lanzadera de tren. Enseguida estamos con todos ustedes, que todavía muchas cosas tenemos que contarles. Volvemos al Consejo de Gobierno Vasco, esta reunión que mantienen todos los consejeros y el Endacari para aprobar no decretos ley, que eso es lo que hacen en Madrid, sino cuestiones sobre el desarrollo y la mejora de Euskadi. Pero entre un tema y otro, pues también están las cuestiones de actualidad, como por ejemplo el tema del cierre de la hostelería cuando un municipio se sitúa en el nivel rojo, algo que sí está pasando en Euskadi, no en otras comunidades. Y la más evidente es la de Madrid. Pero esta es la explicación que da el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Bueno, nosotros les hemos insistido, creo que en ocasiones, prácticamente desde hace un año, que estábamos realizando un seguimiento permanente de la situación de la enfermedad en Euskadi, pero también hemos hecho y estamos haciendo y seguiremos haciendo un seguimiento exhaustivo de cuál es la situación de la pandemia en el mundo y especialmente en los estados que nos rodean, ¿no? Y estamos viendo que la mayor parte de ellos, teniendo tasas de contagio más bajas de las que pueda tener España, Madrid o Euskadi, están adoptando medidas en algunos casos más severas, ¿no?, de las que se ven en la capital de España. Por lo tanto, continuaremos realizando ese seguimiento diario de los datos de contagios y de transmisión de la enfermedad y, de acuerdo a los informes técnicos que recibamos, iremos adoptando nuestras normas y nuestras medidas a esa situación. O sea que, bueno, el tema de la hostelería, el cierre de la hostelería está considerado como una de las principales medidas restrictivas, aunque es una cuestión dinámica. Por cierto, mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad, el que reúne a la ministra de Sanidad con los responsables de todas las comunidades autónomas. Estaremos pendientes por si hay alguna nueva medida o acuerdo. Por ejemplo, recuerden que la semana pasada quedó sobre la mesa o rechazado el tema de la obligación de la mascarilla FFP2. Podrían volver a cambiar, o quedó rechazado también el tema de adelantar el toque de queda, como solicitaban algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Euskadi. Podrían modificarlo, pero bueno, esto no adelantaremos acontecimientos. Sí que seguimos escuchando a Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno vasco, hablar una vez más sobre los comportamientos insolidarios y violentos que se están produciendo y ante el incumplimiento de estas medidas que tenemos adaptados entre todos. Se están observando actitudes incívicas, insolidarias, que no son aceptables y que son injustificables y que, por lo tanto, nadie debería justificar ni poner el foco en otro lugar. Somos una sociedad democrática y una sociedad democrática no puede aceptar que haya ciudadanos y ciudadanas que incumplen deliberadamente las normas establecidas y, en este caso, además, ponen en riesgo la salud pública. No se puede aceptar tampoco que haya comportamientos insolidarios y violentos que pongan en cuestión la seguridad de las personas y las normas básicas de convivencia. Estamos en un momento muy delicado en el que estamos pidiendo a la población que se sume a las medidas y restricciones que se han impuesto para hacer frente a esta situación sanitaria. Es un momento de responsabilidad, un momento en el que tanto instituciones como partidos políticos, como ayuntamientos, como familias, podemos hacer mucho para que todos los colectivos que se mueven a nuestro alrededor y todos los miembros de nuestras familias intenten cumplir las normas establecidas, porque, como dice la consejera, el cumplimiento de las normas que están en vigor es la mejor forma de hacer frente a esta situación. Y hoy, en el marco de este Consejo de Gobierno que se ha
se ha conmemorado de alguna forma también el Día de los Humedales, que es hoy 2 de febrero, y con una declaración en la que el Gobierno vasco apuesta por la conservación natural como elemento de resiliencia en la recuperación de la crisis. Arantxa Tapia, además, la consejera de Desarrollo Económico, ha recordado que en Euskadi existen 6 humedales de especial relevancia, Lagunas de la Guardia, por ejemplo, y Urdaibai. Recuerden que hablábamos ayer del Urdaibai, del Bird Center, pues este es uno de ellos. Hoy es el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la firma del convenio Ramsar. Y en ese convenio aparecen 6 de los humedales, de los 508 zonas humedales que tenemos en Euskadi, 6 aparecen en ese convenio, están consideradas como de relevancia internacional. Y son las de Urdaibai, Lagunas de la Guardia, Txingudi, Salburua, Ulibarri-Gamboa y Salinas de Añana. Creo que tenemos que darnos cuenta de que precisamente esos humedales son unos espacios muy relevantes desde el punto de vista de protección de la biodiversidad, de su conservación, y en los que hemos conseguido que esa conservación y esa protección de la biodiversidad sea posible de llevarla a cabo de una forma completamente o en perfecta armonía con la actividad agraria y con el uso público de ambas zonas. Son para nosotros ecosistemas de gran valor por el servicio que realizan a las personas, a la sociedad en general, pero también, por ejemplo, por sus funciones hidrológicas, tanto en lo que se refiere a la recarga de acuíferos como en su actuación ante periodos o determinados aspectos relacionados con el freno en las inundaciones. En el horizonte 2030 y de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a poner en marcha una estrategia de impulso a todo lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, y los vamos a utilizar, además, apostamos porque esa conservación del medio natural y de la biodiversidad actúen como elemento de resiliencia en la recuperación de la crisis. Y por eso hemos planteado desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que los humedales de Txingudi y de Urdaibai sean parte de los proyectos Next Generation. Articulamos la actuación alrededor de 3 ejes, que son la mejora del conocimiento del patrimonio natural, la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la restauración de esos ecosistemas, y en tercer lugar considerar que esos ecosistemas y hábitats de alto valor natural los tenemos que trabajar de forma adecuada para restaurarlos y llevarlos a una posición lo mejor posible. Por tanto, en ese sentido, hemos planteado una serie de actuaciones importantes en Urdaibai y en Txingudi que pueden ser consideradas además como parte de ese mecanismo de recuperación y resiliencia de Europa. Por tanto, no es solo proteger, vamos a decir, esa biodiversidad y esa diversidad biológica que tenemos en Euskadi, sino que queremos garantizar para cada zona húmeda, para cada humedal, la conservación de sus valores naturales, productivos y científico-culturales, posibilitar la mejora, la recuperación y rehabilitación del medio natural en zonas que estén degradadas, y establecer líneas de acción que nos permitan revalorizar esos recursos naturales. Insisto, creemos que además de conservarlos y protegerlos, tenemos que utilizarlos como parte de ese mecanismo de recuperación y resiliencia planteado por la propia Unión Europea. Bueno, pues ya han escuchado, Urdaibai y Txingudi entrarían dentro de los proyectos Next Generation para los fondos de la Unión Europea. Vamos a conocer la situación en las residencias de Vizcaya con la actualización que nos ha llegado de la Diputación a fecha de hoy, 2 de febrero. Número de usuarios de residencia con positivo confirmado son 93, hospitalizados 42, curados 3.016. Los 174 trabajadores de residencia han dado positivo y en aislamiento se encuentra 70. Hacemos un rápido repaso por las residencias que tienen personas afectadas. Están Misericordia en Bilbao con 14, el mismo número Calzada de Guernica y Santa Mariña de Urduliz, Cácer de Archanda 11, San Roque en Marquina 7,
Truyondo de Zamudio 6, Marcelo Gangoiti de Musquis continúa con los 5, Indautxu Gurena en Bilbao 4, los mismos que Arratiako Egoitza de Dima, 3 en San Miguel de Basauri, 3 también en León Trucíos, en Domingo Iturrate de Guecho 2, en Gallarta Ifas también 2, Churdínaga de Bilbao de Cácer 2, Ercilla y Tavira Berri, el primero de Bilbao y el segundo de Durango, disponen de 1 cada uno. Además, ya conocen los centros especializados de Virgineche, que hay 73 personas con COVID acogidas en este momento, y en el centro de Umbe son 25. En las últimas horas se han curado 21 personas usuarias de residencias. Este es el dato positivo, y el dato negativo es que en las últimas horas han fallecido 5 personas usuarias de residencia por COVID-19. Además, la Diputación va a desplegar este jueves los profesionales de 18 centros sociosanitarios de las comarcas de Munguialdea y de Chorierri. Entonces aquí se va a hacer un cribado en total a 521 profesionales de esta comarca que tendrán que hacerse las pruebas PCR. Hablamos de Munguialdea y de Chorierri. El cribado se hará en el recinto ferial de Munguía, que el ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición de la institución foral. Actualizamos también la situación en los centros educativos. A fecha de hoy no hay ningún colegio que tenga suspendida su actividad presencial, pero sí hay 211 aulas clausuradas en 135 centros educativos de Euskadi. Esto en tanto por ciento representa el 1,20% del total de las aulas. Ahora sí, daremos carpetazo a este apartado sanitario, de nuevo con Fernando Simón, con el coordinador de emergencias del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, dando los datos actualizados a nivel del Estado. En su opinión, bueno, en su opinión no, según sus informes y sus estudios, la epidemia está bajando. Y antes de aportar estos datos, que ahora le vamos a escuchar, lo que se ha hecho ha sido agradecer el comportamiento y la colaboración ciudadana. Y quisiera empezar agradeciendo a toda la población el esfuerzo que están haciendo por tratar de conseguir que la epidemia baje rápido. Lo hemos comentado en días previos, la epidemia está empezando a descender y eso es bueno, pero sabemos que necesitamos que descienda muy rápido para que nuestros hospitales, nuestras unidades de cuidados intensivos no sufran. Un año más. Vemos ahí en la pantalla comparecencia en directo de Óscar de Marcos, el jugador del Atleti que ha renovado por una temporada más. Luego veremos las imágenes en la firma de la renovación, y ahora comparece en rueda de prensa cuando son las 5 de la tarde. Entendemos que valorando esta renovación. Vamos a escuchar a Óscar de Marcos. Una cadena que transmita a los nuevos, a los que van llegando, a los jóvenes, pues lo que es este vestuario y lo ha sido en los últimos años. Hombre, es cierto que me siento más cercano a todos esos jugadores que has dicho que a los jóvenes, pues porque al final con ellos he pasado muchos años, soy de esa generación y lógicamente eso me convierte automáticamente en veterano de la plantilla. Bueno, ojalá pueda seguir con el legado de todos esos jugadores, de todo lo que me han enseñado a mí y ojalá yo lo pueda transmitir a los jóvenes de la misma manera que ellos me lo transmitieron a mí. Óscar, arratsaldeon, José Ángel Peña de Cope Bilbao. Sorena, que enhorabuena por la renovación. Hoy es un día feliz, pero en estos últimos meses, en estos 2 cursos pasados, ¿ha habido algún momento en el que dudases de que realmente ibas a poder volver a tu mejor versión? Gracias. Sí, he dudado mucho. Creo que durante el 2020 casi al completo he tenido muchas dudas de si este podía ser mi último año en el Athletic.
o incluso en el fútbol, porque bueno, he tenido muchos dolores, no me encontraba bien como para poder jugar a buen nivel y bueno, yo tampoco quiero alargar el fútbol si no me siento válido para ello. Entonces, claro que he tenido dudas, pero bueno, una vez que el tobillo me ha dejado de doler, me he encontrado bien, ya llevo pues bueno, unos partidos encontrándome muy cómodo y sobre todo disfrutando en el día a día que solo había perdido un poco. Kaiser Óscar, Juan Mamayo del Correo, enhorabuena. ¿Ves tu carrera acabando aquí en Bilbao después de esta renovación? Sí que la veo o me la imaginaba así. Es cierto que nunca se puede decir, pues porque al final para acabar aquí una carrera tienes que pasar muchos años, luego que tú quieras dejarlo a la vez que el club también crea que es conveniente que se acabe. Entonces, bueno, todavía se pueden dar circunstancias, pero sí que es cierto que ojalá pueda acabar aquí mi carrera. Enhorabuena, Óscar de Marcos, por su renovación, comparecencia ahora mismo, cuando son las 5:05 de la tarde. Ahí está valorando lo que ha sido la renovación ahí en el Atleti, una temporada más. Nosotros nos vamos ahora al Consejo de Ministros. Intento leer como titular algunos de los decretos ley de lo que se ha aprobado y luego escucharemos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, profundizar en ellos. Por ejemplo, a modo de opinión, más que de aprobación. Ya saben que se está hablando de la Semana Santa, como que vamos a poder volver a una situación normalizada. Bueno, pues el Gobierno central dice que esto lo ve muy difícil, esto que la situación normalizada lo tengamos para Semana Santa y podamos hacer una vida normal y viajar y estas cosas, dice que lo ve muy mal. Y la verdad es que nosotros también. Además, a partir de mañana se restringen los vuelos desde Brasil y Sudáfrica a los aeropuertos españoles. Dicen que para frenar la llegada de las nuevas cepas. Efectivamente, porque ya tenemos la cepa británica, la cepa brasileña todavía no parece que haya ninguna contabilizada, aunque podría ser. La sudafricana sí, ya hay alguna, y bueno, y otras más que pueden aparecer. Entonces, como medida, los vuelos desde Brasil y Sudáfrica se han restringido. Cuestiones de interés. Se aprueba un complemento de maternidad a las pensiones de 400 euros a partir del primer hijo. Antes estaba a partir del segundo, pues ahora se amplía al primer hijo. Además, el ingreso mínimo se amplía también a las personas en albergues o que compartan casa temporalmente. Esto de compartir, esto está bien, ¿no? Esto, si estás en un piso en alquiler, y que es lo que el co-billing, que le llaman ahora, que lo están haciendo los jóvenes, es una medida estupenda. En lugar de alquilar un piso, pues lo alquilan entre 3 habitaciones y luego resto de salas comunes, la cocina, baño. Pues esto es lo que se está poniendo ahora, nos parece estupendamente, compartir alquiler de piso. Bueno, vamos a escuchar al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicando las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para reducir, ha dicho él, la brecha de género en las pensiones, facilitar el acceso al ingreso mínimo vital y ampliar la protección a los sanitarios. Sí, esta es otra de las partes, porque ahora un profesional de ámbito sanitario va a tener cobertura de la seguridad social, o sea, es decir, se va a catalogar como baja laboral la enfermedad derivada del contagio del coronavirus, pues se produzca cuando se produzca. Bueno, vamos a escucharle también hablando de la aprobación de una nueva moratoria de 9 meses para el pago de las hipotecas y préstamos al consumo y la devolución de los créditos a los sectores de turismo y de transporte. En primer lugar, hemos aprobado un complemento de pensiones para la reducción de la brecha de género. Al mismo tiempo, hemos flexibilizado el concepto de unidad de convivencia en el ingreso mínimo vital para facilitar que mayor número de
hogares vulnerables accedan a esta prestación. Y finalmente hemos aprobado otras medidas en el ámbito de los personal sanitario y de autónomos para que tengan mejores prestaciones. Empezando por la primera, que es la que tiene que ver con el complemento de maternidad, convendría tomar como punto de partida la situación actual. En este momento en España existía, hasta hoy, un complemento de pensión reconocido para las mujeres que tenían 2 hijos como un porcentaje de la pensión en las situaciones de pensión por incapacidad, por jubilación y por viudedad. ¿Por qué estamos cambiando este complemento y lo estamos sustituyendo por un nuevo complemento para reducir específicamente la brecha de género que existe en las pensiones en España? En primer lugar, porque por problemas de diseño en el complemento de maternidad anterior, pues los tribunales, y más concretamente y últimamente el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, ha dictado que esta prestación es discriminatoria para los hombres. Como resultado de ello, lo que nos hemos encontrado es con que peticiones crecientes de hombres para tener también derecho a este complemento, con lo cual el resultado, dado que las pensiones de los hombres son más altas que las mujeres, sería un aumento en vez de una reducción de la brecha de género. En segundo lugar, tenemos una recomendación del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación número 17, que nos pide que trabajemos en la reducción de esa brecha de género. Y tengo que decir que todo esto que voy a presentar a continuación ha sido consensuado con los agentes sociales, los representantes de los sindicatos y los representantes de los empresarios, a los que agradezco verdaderamente cómo hemos trabajado con ellos en los últimos semanas, meses, para dar forma a esta nueva prestación y que cumpla los objetivos previstos. Finalmente, también esta nueva prestación orientada, ese complemento de pensión orientada a reducir la brecha de género, es una de las reformas que hemos incluido en lo que se conoce como el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Yo creo que este gráfico ayuda a entender cómo hemos abordado el problema. El gráfico que aparece ahí pone de manifiesto el que realmente, y seguro que muchísimas mujeres que nos están oyendo se verán reconocidas en esta situación, y es que cuando se produce y se origina fundamentalmente esta brecha de género en las pensiones, pues en un porcentaje muy elevado después de la maternidad del primer hijo. En los 2 años siguientes, primero y segundo año siguientes a concebir el hijo, es cuando realmente se produce una caída de las percepciones salariales de las mujeres en relación a la situación persistente y que deriva después, con el paso de los años, en una pensión menor. Y ahí hemos identificado el problema y, por lo tanto, lo que estamos haciendo con lo que estamos haciendo con esta nueva prestación es poner el énfasis en este hecho objetivo, que al ser un hecho objetivo elimina el riesgo de que se vea como una discriminación frente a los hombres, porque realmente es decir, tendrán el derecho a esta prestación aquellas hombres o mujeres. Tengo que decir que por los estudios que hemos hecho, en el 98% de los casos van a ser mujeres, que en los años posteriores a haber tenido la maternidad del primer hijo o el segundo hijo, va a ser para hijos sucesivos, puedan acreditar que realmente se ha producido un perjuicio en su carrera profesional. Hemos establecido además una meta cuantitativa de mantenimiento de esta prestación. En este momento la brecha de género en las pensiones está en torno al 30%, es extraordinariamente elevada y una de las más grandes de los países de nuestro entorno. Con esta medida vamos a conseguir una reducción significativa a lo largo del tiempo, de los años de la brecha, y nos hemos establecido el objetivo, digamos, de mantenerla hasta que sea inferior al 5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, y esto es muy importante porque además eliminamos un elemento que existe en el diseño actual, que es la falta de progresividad al ser un porcentaje sobre la pensión, que lo establecemos con una cantidad fija que será de 400 euros por hijo, es decir, para el primer hijo, segundo, tercer hijo, y con esto simplemente en el año 2021 hemos calculado que dará la posibilidad respecto al régimen actual de acceso a este complemento ya a las mujeres o hombres que se jubilen, pero fundamentalmente van a ser mujeres, como decía antes, es decir, de 30.000 mujeres aproximadamente que van a poder acceder a este complemento por el primer hijo, porque recuerdo que el complemento de maternidad que estamos instituyendo era a partir
del segundo hijo. ¿Qué es lo que realmente estamos mejorando respecto a la situación actual? Bueno, pues esta es la propuesta, más bien la aprobación. Tendremos mañana también ocasión de escuchar a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre nuevos decretos, leyes que se han aprobado también, pero nosotros tenemos que volver a las Juntas Generales de Vizcaya, porque aquí, en este marco legislativo también, hoy la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurto, ha valorado ante el resto de componentes de esta Junta, entre los portavoces de todos los partidos políticos que conforman las juntas, como decimos, ha valorado de forma positiva la colaboración entre los licitadores de lo que es el Centro Internacional de Emprendimiento. Esto significa que el segundo de los ganadores, o sea, hubo un ganador para que es el que va a desarrollar este centro de emprendimiento. El segundo, pues había una demanda. Bueno, pues este segundo, que se llama Impact Hub, ha llegado a un acuerdo con el primero, es decir, con el ganador, que es PwC, para llevar en conjunto todo el desarrollo. Y entonces, y esto pues es bueno para Vizcaya, porque significa que no se retrasa el proceso, ni el proyecto, ni su ejecución. Vamos a escuchar a la diputada explicar todo el proyecto desde que se puso en marcha todo el proceso de licitación hasta la fecha de hoy, con este acuerdo alcanzado entre el ganador y el segundo de los licitadores. Esto por una parte, y luego ya nos despediremos con un nuevo consejo y con un nuevo quehacer en Biodonosti. Ya saben dónde se están llevando junto a Biocruces ensayos clínicos y nos explican en qué consisten estos ensayos. Nosotros lo vamos a dejar aquí, escuchándoles y viéndoles. Volvemos mañana. Antes de expirar el plazo para proceder a la valoración de los aspectos sujetos a juicio de valor, una de las empresas que sí presentó propuesta comunica que se retira del proceso, el Cambridge Innovation Center. Y en el momento de comenzar a analizar la documentación presentada por los 3 licitantes, se observa que uno de ellos comete un error descrito en los PCAPs, que directamente le excluía del proceso. Me refiero a Workero Finnova. Por tanto, el 2 de septiembre, cuando se procede a la valoración de la documentación relativa a criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor, se valoran 2 ofertas. La presentada por PricewaterhouseCoopers en colaboración con Talent Garden y la presentada por Impact Hub. Valorados los criterios sujetos a juicio de valor, los criterios de valoración automática y habiendo realizado 2 rondas de negociación en los que los licitantes podían variar su oferta en relación a aspectos negociables, el 17 de septiembre la mesa de contratación cuenta ya con la valoración definitiva de los proyectos, resultando PricewaterhouseCoopers la titular del proyecto con mayor valoración. A partir de ese momento, se solicita a PricewaterhouseCoopers la presentación de documentación necesaria previa a la formalización del contrato. Onaino, irailaren 25 agerraldian esandakoaren laburpena. Es decir, hasta aquí el resumen de lo que ya conté el 25 de septiembre. Por tanto, continúo. El 6 de octubre, la mesa de contratación constata que la licitadora PwC presenta dentro del plazo toda la documentación requerida y eleva al Consejo de Administración de BEAS la propuesta de adjudicación del contrato de concesión de servicios para la dirección y gestión del CIE a PwC. El Consejo de Administración, erigido en órgano de contratación, ante la documentación presentada por la mesa, aprueba adjudicar a este licitante el contrato, comunicándole que la formalización del mismo se llevará a cabo una vez transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación y en el caso de que no conste interposición de recurso especial. El 27 de octubre, Impact Hub, dentro del plazo establecido, interpone recurso ante el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, suplicando se anule, revoque y deje sin efecto la adjudicación y se disponga a requerir al licitador, que ha quedado en segundo lugar, la aportación de la documentación prevista en el apartado 7.7 del PCAF.
El 10 de diciembre del 2020, o sea, el 10 de diciembre, el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales emite resolución del recurso, resolución que es comunicada a BEAS y a los licitantes en el proceso. El Consejo de Administración de BEAS, una vez que se le ha comunicado la resolución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, da traslado de la misma a la mesa de contratación para que ésta proceda a dar la tramitación que corresponda a fin de dar cumplimiento a lo que ordena la resolución. Examinado el traslado referido, la mesa de contratación acuerda solicitar a IPAR Bilbao Abogados, en el marco del contrato de servicios de asesoría, representación y defensa jurídica de BEAS, un informe jurídico de análisis de la resolución, así como de propuesta de actuaciones con que debe actuar la mesa de contratación para su ejecución. La mesa de contratación, recibido el informe jurídico y asumiendo su fundamentación jurídica y conclusiones, acuerda, en ejecución de la resolución del 10 de diciembre del 2020 del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, retrotraer las actuaciones del expediente al momento en que la mesa procedió a la comprobación de los documentos del apartado 7.7 del PECAP, aportados por la licitadora propuesta por la adjudicataria, y, en consecuencia, requerir a PwC, en un plazo de 3 días hábiles, subsane la documentación requerida con apercibimiento de que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta. PricewaterhouseCoopers presenta la documentación dentro del plazo establecido y esta es analizada por los servicios jurídicos de BEAS, análisis que plasma en un informe jurídico. A la luz de este informe, la mesa de contratación acuerda considerar que la documentación adicional presentada acredita lo requerido en los pliegos de la licitación y que subsana adecuadamente la insuficiencia puesta de manifiesto por la resolución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales del 10 de diciembre. Por ello, propone al Consejo de Administración, órgano de contratación, la adjudicación del contrato de concesión de servicios para la dirección y gestión del CIE a PwC, Asesores de Negocio SL. Con toda esta tramitación llegamos al 29 de diciembre del 2020, fecha en la que el Consejo de Administración de BEAS, órgano de contratación, resuelve lo siguiente. 1. Aprobar la propuesta formulada por la mesa de contratación, considerando que la documentación adicional presentada por PwC es conforme a lo requerido en los pliegos de la licitación y que subsana adecuadamente lo manifestado en la resolución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales del 10 de diciembre. Y, en consecuencia, aprueba adjudicar el contrato de concesión de servicios para la dirección y gestión del CIE a PricewaterhouseCoopers en los términos que se derivan de los pliegos de la licitación, de la oferta técnica presentada y de los aspectos de los criterios evaluables de manera automática. Segundo, comunicar a la entidad adjudicataria que la formalización del contrato se llevará a cabo una vez transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la documentación de la adjudicación y, en el caso de que no conste, interposición de recurso especial. Y tercero, notificar la presente resolución de adjudicación a todas las empresas candidatas que presentaron oferta y no renunciaron a la participación en la licitación y advertirles a los licitadores que contra esta resolución se puede interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación previa a la interposición del contencioso administrativo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de envío de la notificación. Finalmente, el 26 de enero del 2021, una vez expirado el plazo de los 15 días hábiles para interponer el recurso especial, el órgano de contratación autoriza a la Dirección General de BEAS a suscribir en nombre de BEAS el contrato con PricewaterhouseCoopers sobre la concesión de servicios para la dirección y gestión del CIE. Por tanto,
Nos tocaría hablar en este momento de vacunas y las fases que hay que desarrollar para que las vacunas se puedan utilizar en la población. ¿Una vacuna qué es? Pues una vacuna podríamos decir que es un simulacro. Un simulacro es aquello que lo hacemos de forma artificial para que cuando se produzca de forma real pues podamos protegernos y tomar las medidas de seguridad convenientes. Ejemplos los habremos visto pues en películas en las que había bombardeos de aviones y veíamos cómo toda la gente, previo a los bombardeos, se oían unas sirenas, la gente se metía en los búnkers y así sabían dónde tenían que ir para cuando realmente se produjera el bombardeo hubiera muchos menos muertos por el bombardeo. Bien, este sería el caso que sucede con las infecciones y lo que son las defensas o inmunidad, que oiréis hablar muchas veces de defensas o de inmunidad. De la misma forma es lo mismo. La inmunidad son determinados tipos de defensas. ¿Qué pasa sobre todo con los bichos que no tienen tratamiento? Estos bichos que no tienen tratamiento, normalmente cuando entran en el cuerpo por primera vez, nos producen una enfermedad. Si esta enfermedad se cura, nuestro cuerpo ha producido defensas frente a ese bicho. Si este bicho volviera por segunda vez, no nos podría producir la enfermedad porque nuestras defensas se lo cepillarían directamente. Esto estamos hablando en general, sabemos que puede haber excepciones, pero en general sería así. Bien, pues cuando desde 1850 más o menos hasta ahora, 2020, ha habido muchas enfermedades que no tenían tratamiento. Pues gente que pueda ver este vídeo y que tenga más de 50 años recordará mucha gente con polio, gente que iba con una pierna que arrastrando porque tenía un déficit neurológico por el virus de la polio. Existía también el sarampión, existía parotiditis, existían una serie de infecciones que realmente se veía que producían la enfermedad y en aquellos que se curaban podían quedar con determinada tara, pero si volvía el mismo virus no les volvía a producir la enfermedad. Entonces en un momento determinado se plantean y dicen, vamos a ver, ¿por qué no hacemos lo que decíamos al principio, el simulacro? Cogemos un virus, inicialmente, hace 100 años aproximadamente, cogían un virus que era muerto, el virus, por ejemplo, que producía la polio, muerto, y lo que hacían era poner ese virus para que el cuerpo creyera que realmente era el virus de verdad, no producía enfermedad y se generaban las defensas. Posteriormente, cuando venía el virus de la polio de verdad, se encontraba con que aparecían las defensas como si hubiera tenido antes la enfermedad y se cepillaba el virus. Esto ha sucedido con varios virus. Normalmente se utilizaban virus que eran muertos, a veces se utilizaban virus tontos, que es lo que se les llama virus atenuados, esto es que virus que no tienen capacidad de infectar, pero tienen toda su cubierta para que nuestro sistema de defensa los reconozca. Bien, ¿y ahora qué pasa en el momento que ha llegado el COVID? Bueno, los virus respiratorios suelen tener una vacuna que suele ir peor que las vacunas que os he comentado de la polio y del sarampión y así, pero suelen tener también su efectividad. Entonces, la gran ventaja que hemos tenido frente a una infección como es la producida por el coronavirus, que no tiene tratamiento, porque todos los tratamientos que se han usado no han demostrado una eficacia que realmente cure la infección, se ha desarrollado, gracias a la genética, una serie de vacunas que hasta ahora nunca se habían llegado a producir. Y son vacunas, en vez de producidas por virus muerto o por virus tonto, por partes, por lo que son proteínas del virus, que estas proteínas del virus son las que iban a ir contra la parte que cubre al virus. Entonces, al poner estas proteínas, nuestro cuerpo reacciona frente a ellas, produce las defensas, sin tener ninguna posibilidad de que el virus muerto o el virus tonto se pudieran despertar y darnos algún problema. Por eso son mucho más seguras que las anteriores. Y también el hecho de que utilicen estas proteínas, que se llama RNA mensajero, hace que los periodos en los que tenemos que desarrollar la vacuna se acorten mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estudio de una vacuna o un medicamento que tenemos que utilizarlo en la población, normalmente
tiene 4 fases que se hacen lo que se llama ensayos clínicos, que tienen 4 fases. La fase 1 se hace en gente voluntaria sana. La fase 2, ¿para qué sirve? Si la fase 1 no ha habido problemas, para ver qué dosis tenemos que usar. Por lo tanto, en la fase 2 normalmente utilizamos varias dosis. En la fase 3, ¿qué hacemos? Ver si esa medicación es eficaz, produciendo el efecto que queremos. En el caso de la vacuna, que produzca defensas frente al virus que realmente luego podamos demostrar que defienden cuando nos infectemos con el virus. Y la fase 4 ya es post-comercialización y se verían los efectos secundarios a largo plazo. Bien, ¿qué ha sucedido con esta vacuna que es de ARN mensajero? Pues que los plazos se reducen porque la fase 1 y la fase 2 prácticamente se pueden realizar en pocos meses. La fase 3, como el número de pacientes que desarrollan enfermedad grave, aunque son bastantes, no son muchos, necesitan, y por eso habréis visto en los periódicos y en toda la información que ha habido en los medios de comunicación, que se necesitan muchos miles de pacientes, y andan todos los estudios de vacuna de fase 3 entre 30.000 y 40.000 pacientes, de los cuales a la mitad se les pone la vacuna y a otra mitad se les pone agua con sal. Y lo que hay que ver es que los que se les pone la vacuna tienen mucha menos enfermedad y sobre todo enfermedad grave y menos mortalidad que aquellos que les hemos puesto agua con sal. Esto es lo que nos están dando en este momento los estudios. Por lo tanto, ya tenemos que el simulacro, que es poner ese RNA mensajero, nos está defendiendo, según los estudios que estamos viendo, de la verdadera infección por el virus coronavirus. ¿Cómo va a funcionar esta vacuna? ¿Qué es lo que puede suceder en el próximo año o los próximos 2 años? Pues bueno, no vamos a ver una desaparición total de la enfermedad, pero en este momento tenemos la gran suerte de que por lo menos sabemos de 3 y hay otras 2 que van a llegar, que vamos a tener muchos miles de millones de dosis para poner a la población. Si la eficacia es superior al 70% y como dicen al 90%, teniendo en cuenta que haya gente que no se vacune, ¿qué es lo que conseguiremos? Conseguiremos fundamentalmente, que es lo que le vamos a pedir a una vacuna, reducir la mortalidad, reducir los ingresos graves, y lo que sí tendremos pues será pequeños brotes de infecciones, pero que a diferencia del brote que acabamos de pasar, pues serían unos brotes pues que andarían pues por 50 por 100.000, cuando en este momento, como sabéis, andamos entre 500 y 1.000 por 100.000 en el País Vasco. Esto llevaría a que posiblemente las medidas cada vez fueran menos restrictivas y posiblemente pues estaríamos hablando pues que igual pues dentro de 2 años pues podemos ver nuevamente la plaza de la Costi llena el día San Sebastián, o igual el año que viene podemos ya celebrar, aunque con determinadas medidas, el día Santo Tomás, pero iremos volviendo a esa normalidad poco a poco porque el riesgo de que tengamos infección va a ser menor gracias a la vacunación masiva que tendremos en la población. Pero sobre todo, la gente mayor y la gente que desarrolle cuadros graves va a tener menos riesgo de desarrollar estos cuadros graves y menos riesgo de morir. Pues como conclusión yo creo que estamos ante otra nueva infección, en este caso respiratoria, pero que conlleva una mortalidad, que va a tener una vacuna, la cual yo desde luego me la voy a poner, y que creo que el hecho de ponernos va a beneficiar a mucha gente porque vamos a poder hacer una vida mucho más normal. De todas maneras, la última conclusión sería que esto lo vamos a pasar, pero los bichos, como decía Louis Pasteur, siempre ganan, y dentro de unos años seguro que tenemos otra que esperemos que de esta hayamos aprendido mucho para que nos toque menos.